el sermón correspondiente al Día del Señor, mayo 13 de 2018. Basado en la palabra, en el texto de Mateo capítulo 16, versículo 21, y titulado El gran anuncio del Rey. Esto es lo que el Espíritu Santo del Trino Dios habla hoy a su iglesia. Puestos en pie, leemos el verso Mateo 16, versículo 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto dice el Señor. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Una característica muy importante en la revelación de la Biblia, en el estudio de la Biblia y en la iluminación de la palabra de Dios en los creyentes, es que la revelación es progresiva. Una de las características, eso lo estudiamos en bibliología, una de las características de la palabra de Dios, de la Biblia, es que es progresiva, se va revelando progresivamente. Y este texto nos enseña eso. Los apóstoles habían recibido la revelación del Señor de que Él es el Cristo. Recuerdan que el Señor hace la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué responde el Señor? Esto no lo dices tú por ti mismo, esto te lo ha revelado nuestro Padre que está en los cielos. Luego el Señor procede a darle una revelación aún mayor. Bueno, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después le da una revelación mayor y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino. Lo que tú atares en la tierra será dado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El Señor iba de manera progresiva. Ahora el Señor prosigue. La semana pasada vimos cómo el Señor, en medio de toda esta revelación, hace un alto y les dice: no le digan a nadie aún todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no se había cumplido el tiempo. Entonces ahora el Señor procede a revelarles el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas. ¿Y qué era el tiempo de todas estas cosas? El tiempo de cómo el Señor, o el tiempo en el que el Señor iba a restaurar, a instaurar su reino. Y este es el mensaje que el Señor está dando en este gran anuncio del Rey. El pasaje comienza diciéndonos: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos. El ministerio del Señor da un giro importante, como ya lo he dicho anteriormente. Y a partir de este momento, cuando el Señor dice desde entonces quiere decir que hay un antes y un después. Desde entonces, a partir de ese momento, sus enseñanzas se iban a enfocar en el cumplimiento mesiánico. ¿Y cómo se iba a cumplir el ministerio mesiánico? Mediante su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Aquellos discípulos comenzaron con el Señor Jesús sin conocimiento. Ellos tenían un conocimiento básico, un conocimiento religioso, un conocimiento general. Pero a medida que se fueron caminando con el Señor, a medida que fueron conociendo más al Señor, fueron progresando en la revelación del Señor. Y ellos habían llegado ya a un grado de madurez en el que el Señor ve que es el momento de empezar a darles enseñanzas más profundas. Así sucede con nosotros, hermanos. Cuando comenzamos, hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender. Pero no te desesperes, no te busques. En el caminar con el Señor, en el caminar con la palabra, en el caminar con la predicación, en el caminar con el estudio bíblico, vas a comprender muchas cosas más. ¿Saben? Eso fue lo que pasó en mí. Y eso fue, se los aseguro, lo que pasó en Jeremías y en todos los hermanos que ya llevan un tiempo. Eso es lo que ha pasado en los seminaristas, eso es lo que ha pasado en todos los que servimos como pastores en la iglesia.
Iniciamos muy pequeñitos, sin conocer mucho, pero el Señor, a medida que nos va llevando, Él nos va madurando en el conocimiento de Dios. Ya era el momento en que ellos habían llegado a un grado de madurez en que Él podía darles una revelación más profunda de los planes de Dios. Pero había algo que hacer muy importante. Y era que aquellos discípulos tenían en su mente y en su corazón el sistema religioso tradicional, que sí esperaba al Mesías, pero que creía que el Mesías iba a ser un rey que iba a instaurar el gobierno de Israel, el reinado en Israel, como reinó David o Salomón 1000 años antes. Y el Señor tenía que quitarles esa vana idea, porque como lo hemos visto, el reinado o el reino del Mesías no es un reino transitorio para esta tierra. No está relacionado con implantar un gobierno en la tierra, un gobierno que sea pasajero, un gobierno que traiga comodidades, que traiga justicia social en la tierra, que sea un gobierno pues adelantado. No. El gobierno del reino de Dios es un gobierno espiritual, celestial y eterno, conforme a la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere implantar en el corazón de aquellos 12 discípulos. Entonces el Señor Jesús procede a hacerles el anuncio, y Él les anuncia que el establecimiento del reino de Dios en la tierra va a demandar su sufrimiento, va a demandar su muerte y va a demandar su resurrección. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Esos tres aspectos del gran anuncio del Rey para el restablecimiento de su reino: el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Miremos pues el aspecto del sufrimiento de Cristo. Dice el texto: desde entonces comenzó Jesús a advertir a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Hasta aquí el texto. El Señor nos advierte sobre la necesidad de su sufrimiento. Dice que tenía que ir, era necesario, era perentorio. Era algo, no simplemente que le tocaba ir, porque bueno, era un compromiso. No, tenía que ir porque era la disposición eterna del Padre. Era algo perentorio. Tenía que cumplir, el Mesías tenía que cumplir con su cita con el sufrimiento. Era necesario que el Cristo padeciera. No hay otro camino conforme a la voluntad del Padre. El establecimiento del reino de Dios está estrechamente ligado con el sufrimiento del Mesías. ¿Cómo iba a reconocer el pueblo de Dios que Jesús era el Mesías? Mediante su sufrimiento. Mire, la idea de la gente era: va a venir un rey esplendoroso y va a derrotar a los romanos y va a implantar un reino nuevo, un reino poderoso, un reino económicamente bendecido, un reino que va a conquistar otros pueblos. Pero resulta que esa no era la forma como el Señor había proyectado a su rey. Él había hablado de que el Mesías vendría como un siervo sufriente, como alguien que venía a sufrir. Y vemos profecías acerca de ello, por ejemplo, en el Salmo 22. Y más exactamente en Isaías 53, que es el texto que vamos a leer. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5. Dice, Isaías 53, 3 al 5. ¿Estamos allí? Dice el Señor: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Aquel Mesías no vendría a disfrutar la vida y a pasarla sabroso conforme a la mentalidad humana. El Mesías estaba preparado para el sufrimiento. Cuando Dios determinó
que Él vendría como Mesías, determinó su sufrimiento. Dice, todos evitaban mirarlo, o sea, todos le rechazaban. Esa caricatura que hacen de retratos de Cristo, de así, esos artistas que se disponen con una figura muy linda para posar como si fueran Jesucristo, son falsos. Porque el mejor retrato de Cristo lo encontramos aquí en el texto bíblico, y aquí nos habla de que fue un ser despreciado. Dice, no lo estimamos. Su rostro no era agradable a los hombres. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Fue creado para el sufrimiento. Él fue creado para soportar los dolores. Dice, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Tenían un concepto muy equivocado acerca del Mesías. Ellos lo consideraban, no, ¿cómo va a ser el Mesías? Mire, Dios lo despreció. Hoy en día lo están humillando. Ha sido golpeado, herido. Eso no debe ser el Mesías. Él fue despreciado por los hombres, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, gracias a su sufrimiento, nosotros fuimos salvados. También aquí el texto dice que Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Dice que tenía que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la ciudad en donde estaba el Sanedrín. Los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley formaban algo que se llamaba el Sanedrín. Era algo así como el consejo de justicia o el consejo de gobierno que para la época regulaba todo lo que tenía que ver con Israel. Claro, sometido al gobierno de los romanos. El Señor tenía que ir allí a Jerusalén, porque era el lugar donde se impartía supuestamente la justicia. Entonces el Señor tenía que ir allí. Jesús tenía que sufrir a manos de aquellos hombres, de aquellos ancianos, de aquellos jefes de los sacerdotes y de aquellos maestros de la ley. Él tenía que sufrir esa justicia terrenal, una justicia terrenal parcializada, una justicia terrenal viciada por la tergiversación de la ley, una justicia terrenal en donde los jueces eran corruptos. ¿Por qué? Porque la justicia terrenal estaba bajo el pecado. Por eso el Señor tenía que ir allí, a Jerusalén, a sufrir la injusticia por parte de aquellos hombres. Aquellos hombres tenían que condenar al Señor Jesús como parte del plan divino. Esto no fue plan B, eso no fue resultado de que no hay más que hacer. No, Dios, el Señor, en su sabiduría, en su decreto eterno, había predestinado, había dado el decreto de que su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el enviado, tenía que ser juzgado injustamente, porque de esta manera se cargaría sobre él la injusticia de los hombres. Aquellos hombres injustos lo único que podían hacer era, en su injusticia, condenar al único hombre totalmente inocente que ha pisado la faz de la tierra. Era necesario que se cumpliera la profecía, porque así lo había determinado el reino de Dios tenía que establecerse en justicia, con gente justa. ¿Saben una cosa? En el reino de Dios no hay injustos. En la eternidad no habrá un solo hombre pecador, un solo hombre injusto. Nada pecador, nada sucio, nada injusto, nada
oscuro puede habitar en la santidad, en la luz y en la gloria de nuestro Señor. Pero resulta que la Biblia nos dice que todos los hombres somos pecadores, por cuanto todos pecamos, dice la palabra del Señor. Todos han pecado, dice la palabra del Señor. No hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay ni un justo sobre la tierra, dice el Señor. Bueno, que si no hay ni un justo en la tierra, ¿cómo va a ser posible que estos injustos vayan a participar del reino de Dios? ¿Cómo hacer que los pecadores se conviertan en justos? Bueno, esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo, el enviado, el Mesías, para poder ser rey, antes de llegar a ser rey, tenía que sufrir de manos de pecadores, en la corrupta justicia de los pecadores, para que los pecadores lleguemos a ser justificados en la justicia del justo, para que por medio de la injusticia que se le aplicó al justo, nosotros podamos ser convertidos en justos, y de esta manera podemos ser participantes del reino de justicia. Los sufrimientos, amados hermanos, son consecuencia del pecado, y como todos pecamos, el sufrimiento va ligado a nuestra vida. Por eso es que la gente quiere salir de su sufrimiento, porque la gente no fue creada, Dios no creó al hombre para sufrir. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó para vivir en el Edén, en el lugar placentero. Pero el pecado produjo la muerte, y la muerte es sufrimiento del hombre. Desde que nosotros somos concebidos hasta el día en que morimos, vivimos una vida de sufrimiento, o mejor, estamos muriendo en una vida de constante sufrimiento. Pero este sufrimiento nos está hablando, nos está anunciando que va a haber un sufrimiento mayor, y es el sufrimiento eterno por causa del pecado. Todo pecador sufrirá eternamente la justicia de Dios en el castigo eterno. Pero para que la raza humana no sufra el sufrimiento eterno, era necesario que el Cristo padeciera por los sufrimientos, por todos los sufrimientos que por nuestros pecados merecemos. Jesús sufrió todo sufrimiento humano. Él fue apresado injustamente, fue maltratado injustamente, fue tratado como el peor de los delincuentes. Se le hicieron 7 juicios falsos, 7 juicios en donde usaron lo más vil y despreciable del corazón humano: falsos testigos, falsas acusaciones, un odio, un real odio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le escupieron, le humillaron, le hirieron, le azotaron, y finalmente Él fue crucificado. En su pasión, el Cristo lo sufrió todo. ¿Y para qué lo sufrió? Para librar a los escogidos, a su pueblo escogido, de los rigores del sufrimiento eterno. El anuncio del gran rey a sus discípulos es que el establecimiento de su reino está ligado al sufrimiento del Cristo. El Señor Jesucristo conocía los sufrimientos que iba a padecer, y no los evadió, no los rechazó, sino que los asumió, los soportó. Recordamos que cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él clamó al Padre y dijo: Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Los sufrimientos no eran cualquier cosa. Sus sufrimientos eran tan terribles que cuando Él fue a orar, lloró lágrimas de dolor fuerte, tan fuerte
que él expiraba, tenía lágrimas de sangre. Era terrible el sufrimiento, pero él no lo evadió, sino que lo asumió. Él perseveró hasta el fin. ¿Por qué él perseveró hasta el fin? Porque este era el plan eterno determinado por el Padre. Él tenía que sufrir para ver la gloria de su reino. Sin sufrimiento, él no vería la gloria de su reino. Ahora, si el gran rey, el Señor Jesucristo, sufrió la injusticia, la violencia, la humillación y el oprobio para el establecimiento de su reino, esto implica que nosotros, los llamados a ser como Cristo, en nosotros, en quienes se está estableciendo el reino de Dios, también estaremos expuestos al sufrimiento. El falso evangelio de nuestros tiempos, y no es que haya otro evangelio, sino que los hombres han falsificado el evangelio. El verdadero, ese evangelio falso promete a los hombres satisfacciones terrenales, bienestar personal, riqueza y gloria terrenal. Pero el evangelio en persona, o sea, el Señor Jesucristo, nos anuncia sufrimientos y tribulaciones. Dice la palabra en Juan, ahora que recuerdo, no lo anoté. En el mundo tendréis aflicciones. Esa es la promesa de Cristo para sus seguidores. En el mundo tendréis aflicciones. Si tú tienes la identidad de Cristo, en este mundo vas a tener aflicciones. Y si tú no tienes aflicciones, cuidado. Quizás no tienes la identidad de Cristo ahora. Y necesitas venir a Cristo para tener la identidad de Cristo. El Señor nos promete que tendremos aflicciones, nos anuncia sufrimientos y tribulaciones. Ahora, el Señor nos revela a nosotros, a sus discípulos, el camino del sufrimiento. Pero este es un sufrimiento que está enfocado en la meta gloriosa. Nuestro sufrimiento no es vano. Como el sufrimiento de Cristo no fue vano, el sufrimiento de nosotros tampoco. Filipenses capítulo 3, 10 y 11 dice el apóstol Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Oh, para venir a la gloria es necesario padecer el sufrimiento. Hermanos queridos, como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar preparados para el sufrimiento. El segundo aspecto que nos relaciona el Señor acerca del establecimiento de su reino es su muerte. El texto nos dice: y que era necesario que lo mataran. Ya vimos que era necesario que Él sufriera. Es algo perentorio. Aquí está el mismo vocablo. Necesario. Es algo perentorio. Es algo predeterminado por el Padre desde la eternidad. Era necesario que lo mataran. ¿Y a dónde lo iban a matar? Jerusalén. Jerusalén es la ciudad en donde está el templo y en donde se ofrecían los sacrificios. Cuando el Señor anunció su muerte, Él no estaba sencillamente previniendo que los sacerdotes, que los escribas, que los fariseos lo iban a crucificar o lo iban a matar. Él estaba previniendo que era necesario que Él subiera a Jerusalén para ser sacrificado, como lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, cuando dice es necesario que lo maten a Él, al Mesías,
estaba hablando que era necesario que Él fuera sacrificio para la propiciación de nuestros pecados. Isaías 53:7 nos dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿A qué matadero se refiere? A un matadero donde matan los animales para beneficiarnos, sacar carne. No, allí habla del matadero en donde se sacrificaban los animales para los sacrificios de expiación, de perdón de pecados, de comunión. Todo el sistema antiguo o del antiguo pacto, todo el sistema de sacrificios apuntaba a esa oveja, a ese cordero que iba a ser llevado al matadero. ¿Y cómo fue el cordero al matadero? Dice: como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Por qué él no protestó? No, no me maten, yo soy inocente. Las acusaciones son falsas, los juicios están sesgados, son juicios incorrectos. Él no dijo nada. ¿Por qué? Porque todo estaba previsto. El Señor Jesucristo tenía que subir a Jerusalén para ser sacrificado como cordero expiatorio por los pecados del mundo. La muerte del Señor Jesucristo evidencia la terrible pecaminosidad del pecado y la extrema maldad de los hombres. El sacrificio del Señor Jesucristo nos muestra cuán separados estamos los hombres de Dios. En el Señor Jesús no había pecado. En el Señor Jesús no había sombra de maldad. El mismo gobernador romano llamado Pilatos, un impío, un injusto, desconocedor de la ley de Dios, declaró públicamente ante los judíos que no hallaba en él una razón justificable siquiera para ser castigado, menos para ser sacrificado. En él no hay pecado alguno, dijo Poncio Pilato, un impío. Sin embargo, los judíos fueron y lo juzgaron, lo condenaron y lo crucificaron. ¿Qué es esto? Un vil asesinato. Esto muestra la maldad de los hombres, nuestra maldad humana. ¿Por qué era un vil asesinato? Miremos los ejecutores. ¿Quiénes eran los ejecutores? Dice allí que eran los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos fueron los que determinaron matar al Señor Jesucristo. Ellos determinaron que el Señor Jesucristo tuviera que ser sacrificado. Ellos eran expertos en la ley. Estos hombres no eran indoctos. Ellos conocían las profecías. Y hay algo más. Ellos fueron enseñados, o el Señor Jesús les dio pruebas innegables de que Él es el Mesías. Sin embargo, esos hombres, esos sacerdotes, esos jefes, esos maestros, en vez de adorarle, en vez de reconocerle y decir: oh, ha venido el Cristo, ha venido el Mesías, se han cumplido los tiempos del Señor Jehová, y postrarse ante Él y adorarle y recibirle, como dice el texto, despreciado de los hombres. Aquellos hombres en su terrible maldad lo despreciaron y le hicieron sufrir y le llevaron a la muerte. Si estos hombres eran los conocedores de la ley, los que sabían de las profecías, se comportaban así, ¿qué podemos decir de los indoctos? Es que el problema del hombre no es la ignorancia. El problema real del hombre es su pecaminosidad extrema. Y es por esta pecaminosidad extrema que el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, va al sacrificio de Jerusalén para pagar el pecado del hombre. Era menester que muriera un sustituto, y Jesús era ese sustituto perfecto. Jesús, el Señor, no solamente fue a morir a Jerusalén, Él se ofreció como sacrificio expiatorio. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no estaba dándoles una premonición de algo que iba a suceder, estaba anunciando
el cumplimiento del plan salvífico expuesto en todo el antiguo pacto en el sistema de sacrificios. La misión ministerial de Cristo era la restauración de su reino en la tierra. El poder restaurar la relación íntima entre el Dios Santo y los hombres pecadores. Y para ello era necesario vencer el reino de las tinieblas, el reino del pecado, desplazarlo y desplazar el reino de la muerte en la vida de los hombres. Pero ¿cómo se lograría esto? Solo mediante el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo mediante el sacrificio del único hombre justo y santo que ha pisado la faz de la tierra. El Cristo. ¿Recuerdan que el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Él prácticamente le está respondiendo: bueno, si yo soy el Cristo, voy a subir a Jerusalén y voy a padecer y voy a morir de manos de los sacerdotes, de los jefes de los sacerdotes, de los ancianos y de los maestros de la ley. El Señor Jesucristo tenía que morir para perdonar los pecados y dar la vida eterna. Él tenía que morir para reinar. El camino a la gloria tenía que pasar por la estación de la muerte. El querer ser rey sin sufrir la muerte era imposible. Los discípulos no entendían cómo era que el Mesías tuviera que morir. ¿Cómo? La muerte es derrota. La muerte es el fracaso del reino. No, el Cristo no puede morir. Bueno, si tú eres el Cristo, tú no puedes morir. Tú primero tienes que reinar. Pero esto es lo que el Señor les estaba diciendo en ese mensaje, en esa anunciación. Tienen que cambiar su mente acerca del Mesías. El Mesías no es terrenal. El Mesías no viene a instaurar un reino de esta tierra. Oh, el Mesías tiene que morir. No puede haber triunfo del reino de Dios sin vencer al pecado, sin vencer a la muerte. Y el único que podía tomar esa autoridad era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos lo enseña luego el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo obtiene la victoria a través de su muerte. 1 Corintios 15, 55 dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Cristo tenía que vencer la muerte. El Cristo tenía que vencer el pecado. El Señor Jesús, como se conocía muy bien sobre sus padecimientos y sobre su muerte, y no los evadió. Él perseveró hasta el final. ¿Por qué? Porque detrás de lo que aparentemente era una derrota estaría la mayor gloria. Por eso es que dice Hebreos 12:12: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. En el Señor Jesús había un gozo para ir a la cruz. Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, la humillación que él tenía que sufrir. ¿Por qué? Porque él estaba mirando la gloria. Dice: y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de su muerte, cuando el Señor Jesucristo le anunció a sus discípulos acerca de su muerte, también les estaba diciendo: la muerte es el paso para la gloria. El Señor Jesucristo le da el mensaje a sus discípulos: hay que morir para vivir, hay que morir para resucitar, hay que morir para ver la gloria. Y así debe ser la vida del creyente. El creyente debe morir diariamente. A veces pensamos que morir es como el fin de todo. Oh, pero es que si yo
Si yo dejo este trabajo que me impide ir al culto a rendir adoración al Señor, pierdo todo. Me quedo sin dinero para el mercado. Si yo no invierto el tiempo en el reino, si yo no invierto el tiempo en mi trabajo, en mis negocios, si yo cierro el negocio el domingo, me quedo sin plata. ¿Y de qué voy a vivir? Si yo dejo esa relación de esa muchacha o de ese muchacho que tanto amo, por quien tengo tanta pasión y al que no le gusta el evangelio, para ir a la iglesia, para conocer al Señor, yo pierdo lo que más amo. Y el Señor dice que para vivir primeramente tenemos que morir. Tus finanzas no van a vivir si las centras en tu trabajo, en tus actividades, en tu producción. Tus finanzas son vivas cuando tú las consagras a Cristo. Tus relaciones no van a vivir cuando tú empecinadamente te vas tras de la persona que no es. Tus relaciones van a vivir cuando tú te consagras a Cristo y el Señor te da esa relación con una persona que está con la misma identidad tuya, consagrada a Cristo. Debemos morir para vivir. Nuestra vida debe ser un constante morir. Morir al yo, morir al pecado, morir a la carne, morir a este mundo. Para vivir es necesario morir. Y eso es lo que les estaba enseñando el Señor en su anunciación, en el gran anuncio del Rey. Yo voy a morir para vivir. Ustedes tienen que morir para vivir. En tercer lugar, vamos a ver la resurrección del Señor. Dice, era necesario que Él muriera y que al tercer día resucitara. El anuncio del Rey, como les dije al principio, va en progreso. Pasa del sufrimiento a la muerte y de la muerte a la resurrección. El pináculo de la revelación es la gloria de Cristo, levantándose de los muertos y venciendo al enemigo final. Esto era lo más importante del anuncio del reino. El reino será restaurado cuando el Cristo se levante de los muertos. Después de degustar el sufrimiento y la muerte, resucitará al tercer día y así va a demostrar fehacientemente que Él es el Mesías y es el Rey, porque venció a sus enemigos y los puso como estrado de sus pies. Pero ¿qué sucedió con los discípulos? Esas palabras que le dijo el Señor, es necesario que el Cristo vaya a Jerusalén y sufra y muera, sea muerto en la cruz. Eso produjo un impacto, como lo vamos a ver en el siguiente sermón. La respuesta de Pedro, no, Señor, que eso no suceda. ¿Cómo vas a profetizar cosas malas contra ti? Ellos se centraron en lo humano, en lo carnal, y por eso, por ese afán, por ese impacto producido en ellos, les impidió escuchar y reflexionar en el gran final que el Señor Jesucristo da. Porque es que Él trata tres cosas: el sufrimiento y la muerte, pero finalmente habla de la resurrección, y la resurrección es la gloria. La enseñanza de la resurrección no fue comprendida por los discípulos, porque al igual que la gran mayoría de judíos, ellos esperaban era la resurrección final, pero no comprendían que esa resurrección final sería el resultado de que el Rey, mediante su muerte y resurrección, hubiera vencido a la muerte y hubiera resucitado como las primicias de los que resucitaremos. De otra parte, también tenemos que mirar la obra del maligno. El maligno, en su obsesivo deseo de exterminar el reino de Dios, se concentró en hacer sufrir y matar al Cristo, sin darse cuenta de que aquello que él pensaba sería la derrota del Mesías, vendría a ser la más grande victoria.
y el cumplimiento del protoevangelio en Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aleluya, el rey ha vencido y el reino ha sido restaurado por Cristo por la eternidad. El Señor les dice que tenía que ir a Jerusalén. Esta es la ciudad del gran rey. Mateo 5:34 y 35 dice: pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. El Cristo tenía que ir a la ciudad de Jerusalén para padecer y para morir. Pero ello hubiera podido suceder en otro lugar. ¿Por qué ir a Jerusalén? El Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, tenía la misión de restaurar su reino, de retornar a su trono glorioso. Por ello, la batalla final debía librarse en Jerusalén. Era allí donde sus enemigos serían derrotados. Era allí donde Él mostraría su gran gloria. Era allí donde Él resucitaría. Era allí donde Él retornaría al trono eterno del gobierno supremo, del gobierno soberano de Dios sobre nosotros. Esta enseñanza acerca de la resurrección era primordial para los discípulos en aquel tiempo, porque ellos todavía no comprendían el asunto de la resurrección, que la resurrección no era un evento final, pues como una explosión del último tiempo. Ellos tenían que comprender que la resurrección era la consecuencia de la gloria de Cristo, era la consecuencia de que Cristo volviera a tomar el reino de Dios. Pero no solamente, esta enseñanza era fundamental, primordial para los discípulos. Esta enseñanza debe ser medular para la iglesia de nuestros días. Muchos creyentes no prestan atención al anuncio del gran rey. Ellos se enfocan en el reino terrenal y pasajero. Desean los beneficios del rey, pero no se someten a la soberanía del rey. Les molesta el sufrimiento y aborrecen el morir. No pueden entender los principios del reino de Dios y de la obra de Cristo. Todo en la Escritura está enfocado en la gloria de Cristo. Es glorioso su sufrimiento, es gloriosa su muerte, pero sobre todo es gloriosa su victoria en la resurrección. Todo estaba enfocado a que Él recibiera la gloria tras haber vencido a sus enemigos, el diablo, el pecado y la muerte. Pero asimismo, como lo es para el Señor, debe serlo en los santos. Nuestro sufrimiento ha de ser glorioso, porque va a madurar nuestra fe. La muerte ha de ser gloriosa, porque trae esperanza. La esperanza de la resurrección es gloriosa, porque nos asegura la victoria. Nuestra visión no se puede enfocar en el sufrimiento de esta vida. Muchos cristianos se duelen y se encierran en su sufrimiento. Y uno se los encuentra: ¿cómo está, hermano? Ahí, sufriendo, hermano, sufriendo. Ay, los sufrimientos del Señor. No, el Señor nunca, no, aquí sufriendo los sufrimientos, no. Él sufrió con gozo la cruz. Asimismo, los creyentes debemos sufrir. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento está enfocado en la gloria de Cristo. Ahora, el sufrimiento tiene que ser glorioso porque va a madurarnos en la fe. Pero también la muerte ha de ser gloriosa porque trae esperanza. Nosotros no podemos enfocarnos en la muerte. No podemos tener temor de la muerte. Porque sabemos que vamos a morir, pero nuestra muerte debe estar enfocada en la victoria final de Jesucristo en nosotros. Nuestra muerte no es el final.
El final es la gloria de Cristo. Por eso, triste desesperanza la que le corresponde a los incrédulos, porque ellos no tienen otra esperanza que la muerte eterna, que el dolor eterno, que el sufrimiento eterno, porque ellos no han aceptado el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo para ser resucitados en Cristo. Y eso es lo que el Señor le enseñaba a los apóstoles. Es necesario sufrir y morir para luego resucitar. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy. Es necesario que como creyentes suframos. Es necesario que como creyentes muramos. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es la gloria de la resurrección. Porque aquel que obtuvo la victoria resucitando de entre los muertos nos da a nosotros también la victoria sobre la muerte. Amén. ¿A qué conclusiones llegamos hoy? En el sermón de esta mañana hemos aprendido que Cristo el Señor anunció a sus discípulos acerca del ministerio, de su ministerio mesiánico. Podemos decir que Él estaba advirtiéndoles acerca de la victoria en la batalla final para la restauración del reino de Dios en la tierra. Pero esa batalla no se enfocaba en un reino terrenal, sino en un reino celestial, espiritual y eterno. Por ello, esa batalla sería librada de manera diferente a las batallas del mundo. Jesús, el Rey, tenía que sufrir para luego morir, pero finalmente resucitar. Y a pesar de que el sufrimiento y la muerte parecieran debilidad, parecieran derrota y pareciera que no tuviera nada que ver con el reino de Dios, en realidad era la más gloriosa victoria del Rey. Porque mediante el sufrimiento y la muerte y su resurrección, Él derrotaría definitivamente a los enemigos del reino, el diablo, el pecado y la muerte, y los pondría por estrado de sus pies. A Dios el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica, Ríos de Gracia, sea una iglesia que aprende a sufrir en los sufrimientos de Cristo, que aprende a morir en la muerte de Cristo, con la esperanza gloriosa de la resurrección. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que a pesar del sufrimiento y a pesar de la muerte, vea en todo la gloria de la esperanza de la resurrección. Amén. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar, hermanos? En primer lugar, este es un llamado para todos aquellos que aún no han oído el Evangelio y no han creído en el Señor. Hoy el anuncio de Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, ha venido a tu vida. Hoy el Cristo, el enviado de Dios, está hablando a tu vida. Jesús, el Señor, sufrió y murió y resucitó para establecer su reino en la tierra, para establecer su reino en tu vida. Quiero decirte que si tú aún no crees en Cristo, estás bajo el reino del pecado y por eso sufres, pero también vas a morir. Pero lo peor del caso es que vas a morir una muerte eterna en el infierno. Oh, pero hoy Cristo ha venido y Cristo el Señor te dice: Él sufrió, Él murió, pero Él resucitó para que todos aquellos que creamos en Él, tengamos la vida eterna y resucitemos en el postrer día. Hoy es el día del llamado del Señor. Si tú estás bajo el reinado del pecado, no tienes otra esperanza que el infierno eterno. Pero hoy está el llamado de Cristo, el que murió, el que sufrió, el que murió, pero que también resucitó, para que corras a Él y rindas tu vida a Él y clames para que Él ponga su reino en tu vida, te dé la vida eterna y vengas a gozar de la gloria de Dios en tu vida y seas resucitado en el día final. Corre hoy a Cristo, clama hoy a Cristo por tu salvación. No hay otro camino.
pero este también es un llamado para ti que eres creyente. El gran anuncio del Rey tiene como propósito que tu pensamiento sea trastornado y que tú dejes de enfocarte en el Cristo, en Cristo, en la fe cristiana, como en el reino de esta tierra, enfocada en el reino de esta tierra, en el bienestar, en la seguridad para esta tierra. Hoy el Señor quiere que comprendas, Él lo reveló. El reino es espiritual, es celestial, es santo y es eterno. El reino de Dios no se beneficia, no se centra en los beneficios de Dios, sino en la gloria de Dios. El gran anuncio del Rey nos prepara para el sufrimiento. Tú debes estar preparado para el sufrimiento. Quizás pienses que el sufrimiento es malo, que el sufrimiento es un castigo de Dios. Pero la palabra nos enseña que el sufrimiento es un medio de gracia para que crezcas en la fe, para que madures en la fe y para que cada día adquieras más la identidad de Cristo en ti. Él es el siervo sufriente. El anuncio del Rey te prepara para la muerte. El morir es identidad con Cristo y es preparación para la dicha de la resurrección. No hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin muerte. Para esperar la resurrección y la gloria, debes pasar por el sufrimiento y por la muerte. Pero lo más importante del gran anuncio del Rey es que te llama a enfocar tu vida en la esperanza gloriosa de la resurrección, en la esperanza de su reino eterno. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias